Oramos. Soberano Dios, que moras en los cielos de gloria y que moras en nuestros corazones, en esta mañana hermosa, Señor, de este primer día de la semana, aquí estamos tu pueblo, la familia tuya, Señor, como casa tuya, Padre, dispuestos para ofrecer nuestra adoración a su nombre, preparados en nuestros corazones, en nuestra mente, para ofrecer nuestros sacrificios a usted, nuestros sacrificios de alabanza, nuestras oraciones. Padre, rogamos, Señor, en este momento su misericordia, su perdón, que nos perdone, Señor, de todo pecado. Queremos ofrecer esta adoración con corazones purificados y reconocemos que nuestra naturaleza de continuo nos lleva al mal, de continuo estamos inclinados al pecado, de continuo, Señor, estamos haciendo lo que no te agrada, transgrediendo tu voluntad, tus mandamientos, tu palabra, por malos procederes, malas actitudes, por el uso indebido de nuestras palabras, amado Dios, por participar en obras muertas, por tener pensamientos oscuros, impuros, incorrectos, por tener nuestro corazón encaminado a lo malo, por haber maquinaciones en él que no son propias de un santo, de un escogido, Señor. Por eso, Padre, nos acercamos a usted reconociendo que ante usted estamos como al desnudo, que conoce nuestros pensamientos aún antes de que estos vengan a nuestra mente, que sabe todos nuestros movimientos, que sabe todo nuestro actuar, nuestro proceder. Bendito Dios, suplicamos que nos limpies del pecado, de la maldad, que borre de nosotros, Señor, toda mancha del pecado, que nos purifique, que purifique nuestros corazones, que haga morir el hombre viejo que está viciado, ese hombre que está con todas las costumbres del mundo. Señor, ayúdanos, Padre, para deshacernos de él y que el hombre nuevo que está anhelando servirte pueda crecer cada día más en nosotros. Señor, ayúdanos pues a ofrecerle esta adoración con corazones purificados de mala conciencia, que podamos con corazones purificados y manos santas ofrecer nuestras alabanzas al que vive por siempre, a usted, amado Dios, que vive por los siglos de los siglos. Padre, santifica tu pueblo y ayúdanos, Señor, para que podamos ser dóciles a la palabra que será implantada en el mensaje de esta mañana. Bendíganos para que cantemos con gozo, con alegría, que ofrezcamos con corazones agradecidos, en plena gratitud, esta adoración a su nombre. Gracias, Padre, por esta oportunidad, esta bendición de estar en su presencia, lo cual nos trae mucho gozo, mucho contentamiento. Quédese, Padre, con nosotros. Se lo rogamos en el nombre glorioso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Y así es, con mucho gozo y alegría en nuestros corazones, demos frutos que confiesen su nombre. Amén, hermanos. Vamos a invitar a nuestro hermano Lester Lara, él estará a cargo de los cantos. Buenos días, hermanos y hermanas, que Dios los bendiga a todos. Vamos a cantarle a nuestro Dios con gozo y alegría, y por cierto me da mucha felicidad estar entre ustedes y volverles a ver. Dios me es testigo de ellos. Entonemos el himno número 50 y vamos a dar loores a nuestro Dios. Espero, ¿verdad? Y Dios nos está viendo a cada uno de nosotros, que le cantemos a Él, que le adoremos a Él. No calle su voz, no calle su boca. Adore al Rey de Reyes y Señor de Señores. Himno número 50, te loamos, oh Dios. Cantamos. Te loamos, oh Dios, con un ánimo
adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, quien tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos flor, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Amén. Entonamos otro himno muy precioso, ¿verdad? Como los demás, y les invito a que puedan buscar en sus signarios el himno número 16. Himno número 16. ¿Cuántos queremos estar cerca del Señor? Amén. Hoy usted y yo estamos cerca delante de su trono. Himno número 16. Cerca de ti, Señor. Cantamos. Cerca de ti, Señor, quiero morar, tu grande y tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud, ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Todos, mi voz alabará tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Otra alabanza muy hermosa. Les invito a que tenemos el coro, alabanza o himno, como ustedes deseen llamarle, 646. 646. Creo que algunos signarios no lo tienen, ¿verdad? No.
y sé que algunos lo dan digital, pero no deseo que algunos canten y otros no. Entonces entonemos el himno número 48. Himno número 48. Jesús es mi Rey soberano. Himno número 48. Jesús es mi Rey soberano. Cantamos. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su olor, es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera ayudarte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar, con manos limpias, corazón puro para ti. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar, con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis manos, cuidaré mis ojos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis manos, cuidaré mis ojos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás, no te quiero
fallar jamás. Luego de haber entonado esos bellos cantos a nuestro Dios y Padre Celestial, vamos a pasar ahora a lo que es ese manjar espiritual del cual ya tiene preparado nuestro hermano. Para ello vamos a invitar a nuestro hermano Denny García. Nuestro hermano estará haciendo la oración por el mensajero en esta mañana. Oremos. Agradecido con usted, Padre Santo, estamos, Señor, tu iglesia acá reunida, porque lo has dado, Señor, este hermoso momento, Señor, de recibir ese manjar espiritual, tu palabra que viene de lo alto, Señor. Ayúdalo a cada uno de nosotros, tener un corazón abierto y una mente, Señor, para poderla recibir con un olor grato, y así de esta manera, Padre Santo, edificarlo en ella. Padre, te pedimos que bendiga al siervo que has escogido en esta hermosa mañana, para que usted, Señor, desde lo alto, le dé esa palabra fácil e entendible, Señor, y pueda él hablar de donde la Biblia hable y calle donde la Biblia calle, y así cada uno de nosotros edificarlo en ella y poderla poner en práctica en nuestro diario vivir. Gracias te damos, Padre, y todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre santo de tu amado Cristo Jesús. Amén. Queda con nosotros nuestro hermano Guillermo Domínguez. Saludos a todos mis hermanos, hermanas, que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes, amén. En esta mañana el privilegio de poder hablar con ustedes un poco de la palabra del Señor, del devenir y del haber de la palabra a través de los tiempos, de su iglesia, su sana doctrina, la doctrina encontrada en las páginas del Antiguo y Nuevo Testamento y que la iglesia del primer siglo mantuvo. La iglesia del segundo siglo igualmente se esforzó en mantenerla. La iglesia del tercer siglo y cuarto siglo se esforzaron en medio de muchas batallas igualmente de mantener, y hoy pues la hemos también nosotros como grupo y como cuerpo de Cristo la hemos recuperado a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de estos últimos siglos. Dios nos ha hablado a través de los tiempos, dice el texto sagrado, y nos continúa hablando. Y Dios no se dejó sin profeta en ningún momento de la historia. Y cuando me refiero a profetas, no necesariamente me refiero a profetas que hayan sido inspirados en el sentido literal como lo fueron los del Antiguo y Nuevo Testamento, sino hombres que hablaron y se mantuvieron en la palabra de Dios. Amén. Y esos hombres, y a través de esos hombres fue a través de quienes su iglesia se mantuvo firme en la fe fundamental, de salvación. Hubo muchas doctrinas y se levantaron muchas doctrinas. Hablábamos hace un par de domingos atrás, su servidor, nuestro hermano también en las clases que ha estado enseñando previamente a este domingo, muchas enseñanzas erróneas afuera, ¿no? Y sin embargo la iglesia en el primer siglo y segundo siglo se esforzaron, como dije hace un instante, se esforzaron en mantenerse dentro de la fe fundamental salvífica dada por Dios a los apóstoles y profetas, en este caso plasmadas en el Nuevo Testamento ya como sello y broche final. Hablábamos unos domingos atrás sobre el poder y la influencia del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo jamás dejó y ha dejado sola a la iglesia, tal cual Jesucristo lo prometió. Y yo rogaré al Padre para que envíe otro consolador, para que esté con vosotros. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce, pero vosotros lo conocéis porque está con vosotros y estará en vosotros. Fueron las palabras de Jesús y la promesa de Jesús dada a sus apóstoles en el Evangelio de San Juan. Y vimos clases atrás cómo el Espíritu se manifestó en la iglesia
y cómo ese espíritu logró mantener a la iglesia firme en todo el resto del primer siglo, la segunda mitad del primer siglo, y tras la muerte de los apóstoles, alguien diría, bueno, se murieron los líderes de la iglesia, se murieron los fundamentos de la iglesia, que son los apóstoles, así lo declara la carta a los Efesios 2:20, los apóstoles son el fundamento de la iglesia, y Cristo la piedra angular, apóstoles y profetas, así lo dice el texto sagrado. Tras la muerte de los apóstoles, entonces diría Satanás, esto es pan comido para mí, esto es pan comido. Pero decíamos también que tanto Jesús como los apóstoles hablaron por el Espíritu y anunciaron que dentro de la misma iglesia se iban a levantar hombres malos, hombres perversos. Hechos capítulo 20, todo desde el versículo 17, 28, 29 y 30, toda esa sección, el consejo del apóstol Pablo y del Espíritu Santo a los ancianos de la iglesia, y les alerta acerca de las falsas enseñanzas que habrían de surgir en medio de la iglesia, las cuales surgirían ya a finales del primer siglo y luego consecuentemente todo segundo y tercer siglo, ya entrando lo que es el concepto de la apostasía. También el Espíritu Santo, cuando escribe a través de Pablo a Timoteo, le dice, el Espíritu Santo dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de demonios. Y esto se manifestó con las características que mencionaba allí. Prohibirían casarse y mandarían abstenerse de alimentos que Dios creó, y se manifestó fuertemente en el segundo y tercer siglo, y ya en el octavo y noveno siglo también se manifestó más fuertemente y constitucionalmente a través de las leyes papales y de los reyes de ese momento. Pero el Espíritu lo anunció, y el Espíritu sin embargo jamás dejaría sola a su iglesia, y jamás dejó sola a su iglesia. Entró el segundo siglo, segundo y tercer siglo, empezaron debates como los que en la actualidad nos encontramos. Surgieron muchos cristos, surgieron muchos dioses dentro del seno de la iglesia. Estoy hablando dentro del seno de la iglesia. Para muchos, el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo Dios del Nuevo Testamento. Para muchos, había otro Dios superior al Dios Jehová que encontramos en las páginas de la Biblia. Un Dios más poderoso, que no creó los cielos y la tierra. Porque el que creó los cielos y la tierra era Jehová, decían ellos. Pero había alguien superior. Estos eran los llamados gnósticos. Los gnósticos. Gnósticos que todavía por aquí deambulan en Nicaragua. Están en Managua. Una secta mala, con apariencia de bondad y de sabiduría, pero está llena de perversidades ajenas y perversas, sacadas por supuestamente inspiradas por el mal. Hubo muchos cristos. Decían que Jesús había sido adoptado por el Padre, decían. No había sido engendrado por el Padre, sino adoptado por el Padre. Hay una gran diferencia entre decir que fue adoptado y en decir que fue engendrado por el Padre. Entonces el Jesús en el cual ellos creían no es el Jesús que usted y yo leemos en las páginas del Nuevo Testamento. Similar en la actualidad, similar. Hay muchos dioses allá afuera y muchos cristos. El Cristo que se predica en el libro Mormón no es el mismo que Jesús que se habla en las páginas del Nuevo Testamento. El Dios que predica el libro Mormón no es el mismo Dios que habla las páginas del Nuevo Testamento. Hubo conceptos diversos acerca del Espíritu Santo, como también hoy se habla acerca del Espíritu Santo allá afuera. Pero el Espíritu Santo muchas veces que se habla allá afuera no es el mismo Espíritu Santo que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento. Así como hubo muchos dioses después dentro del seno de la iglesia y surgieron dentro del seno de la iglesia, y hubo muchos cristos, también en la actualidad lo hay. De ahí la importancia entonces que la iglesia recuerde nuestros fundamentos y recordemos nuestros fundamentos de fe salvífica. Fe salvífica. Tenemos doctrinas sanas. Doctrinas sanas.
pero tenemos también doctrinas de fundamento de salvación, que fue a través de la cual la iglesia se supo mantener a través de los siglos. Como mencionaba, en el segundo siglo hubo individuos que surgieron de en medio de la iglesia, obispos que surgieron de medio de la iglesia, y decían entonces que había muchos dioses. Había muchos dioses. La iglesia, sin embargo, se apresuró y comenzó a definir y a estudiar mejor la Biblia y a definir que nosotros, la iglesia verdadera, debía creer en un solo Dios todopoderoso. ¿O no lo creemos? ¿Cuántos creemos en un solo Dios? Nuestra fe, y el hermano decía en su clase y sacaba el Shema, el Deuteronomio 4:6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La iglesia en el primer siglo y en el segundo siglo se basó en esa fe y se mantuvo en esa fe, a pesar de que en medio de la iglesia surgieron maestros que enseñaron lo contrario. Básicamente enseñaban 365 dioses, porque había 365 cielos, y el último Dios era el Dios Todopoderoso, y casi el último, uno de los últimos, era nuestro Jehová, según ellos. ¿Qué le parece? Los hermanos, los ancianos, los legítimos obispos de la iglesia en el segundo siglo y tercer siglo se pusieron las pilas a estudiar, a repasar los textos que habían recibido como herencia de los apóstoles, lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento, y se mantuvieron entonces y definieron: creemos en un solo Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. ¿O no es nuestra fe? ¿O no es nuestra fe? Le pregunto, ¿es un amén a medias o es un amén fortísimo? ¿Creemos o no creemos? Sí, creemos en un solo Dios todopoderoso, que creó los cielos y la tierra, no en otro más. Cualquier otro concepto es ajeno a la Biblia, y Dios lo condenó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La idolatría, la creencia en otros dioses, otras imágenes. Creemos en un solo Dios todopoderoso. Grande es el misterio y la piedad, dice el apóstol San Pablo allí. Ese Dios que creó los cielos y la tierra lo encontramos en el Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo estaba allí como incubando la vida en las aguas. Se movía sobre las aguas mismas, dando vida, el Espíritu de vida, Señor y dador de vida. ¿Creemos en ese Dios o no lo creemos? Yo profeso lo que dice Génesis 1:1. Y todo el resto de la Biblia respecto a ese Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que creó esos cielos y la tierra. Único Señor. Y en el que confesaron los judíos, y nos recordaba nuestro hermano, y de Deuteronomio 4, oye Israel, se le dijo al antiguo pueblo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, un Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, de las cosas visibles e invisibles. Así lo dice el texto sagrado. La carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15, 16. Abra su Biblia rapidísimo, por favor, que el tiempo es nuestro enemigo. Colosenses, capítulo 1. Cristo es la imagen del Dios invisible. Verso 15. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, el que estaba al frente de la creación misma, el instrumento creador de Dios, su palabra creadora. Pero dice que Cristo es la imagen de ese Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él, o sea, por medio en Cristo, en su palabra, Él que es la palabra de Dios, fueron creadas todas las cosas. O sea, el Dios Yahvé, Jehová, que está allá en el Génesis 1:1, creó todas las cosas en Cristo, a través de Cristo.
En Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. O sea, todos los seres espirituales habidos y por haber fueron creados por medio. Pero hay un elemento intelectivo detrás de la palabra creadora, que es Cristo. Y ese elemento intelectivo creador es Jehová, Dios. A quien llamamos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se le llama el Padre. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Cristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Él es el instrumento creador, la palabra creadora. Y fue creado para Él. ¿Qué le parece? Palabra del Señor. Creemos en ese Dios. Y eso es lo que debemos enseñarle a nuestros muchachitos, nuestros jóvenes. Porque si bien es cierto, nuestros jóvenes nacidos en la iglesia, a la larga no se van a postrar delante de ninguna imagen. En el contexto de la iglesia, sí. Pero pueden postrarse ante muchos dioses que en la actualidad han salido. Y tenemos que enseñarle a amar, como decía en la clase pasada nuestro hermano, a amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Amar a Dios sobre todas las cosas. El que no aborrece a su madre, su padre, tierra, mujer, hijos, por causa de mí, no es digno de mí. Y no es digno de ser mi discípulo, decía Jesús. Amar las cosas de este mundo sobre Dios es idolatría. Se muere fulano, se muere sutano por allí y le levantan un culto. Se muere fulano, sutano por allí, allá afuera, entre comillas de los grandes del mundo, por supuesto, y vemos en las redes sociales nuestros jóvenes lamentar, casi llorar, postear, subir frases, engrandeciendo a personajes de este mundo. Eso es idolatría. Eso es idolatría. La política, cuando sobreamamos la política, más que el pensamiento de Dios y más que sobre las cosas de Dios, es idolatría. Todos somos políticos, por naturaleza, en el sentido, y me explico, en el sentido de inteligencia. Somos seres políticos, somos seres que hacemos política al hablar. Y no me refiero a la política mundana, sino a la política logística del pensamiento como tal. El esquema, el raciocinio, la lógica, al expresarnos y al hablar, al comunicarnos. Solo el ser humano tiene esa virtud, ese don de politizar, hablar, expresarnos. Pero podemos idolatrar la política, podemos idolatrar en la actualidad los deportes, podemos idolatrar a los grandes jugadores, a las grandes imágenes y estrellas del mundo, los podemos idolatrar. Eso es pecado y eso es idolatría. Y no necesariamente, como dije, usted tiene que postrarse ante una imagen para adorar. Con el hecho mismo de amarles, sobreamarles y el sentimiento que usted pone en esa persona y que ocupe ese sentimiento del corazón, que solamente en ese corazón debe ocupar el lugar de Dios, es idolatría. Es idolatría. Creó un solo Dios, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de las cosas visibles e invisibles, dice el texto sagrado, que por medio de Cristo fueron hechas todas esas cosas, siendo Jesús el instrumento, siendo el verbo el instrumento, creador de Dios, y por tanto también creador. Creemos en ese Dios. Y la iglesia en el segundo y tercer siglo se armó de ese pensamiento que está aquí. Se armó.
porque surgieron muchos dioses y muchos cristos. Como dije, se decía que Jesús no había sido engendrado por Dios, sino adoptado por Dios en el momento del bautismo. Otros decían de que Jesús no había nacido, por ende, de María, sino que el Logos había tomado apariencia humana. Había tomado apariencia humana. Así que aquel a quien vieron los apóstoles y con quienes hablaron los apóstoles solamente fue como una especie de fantasma. El docetismo se le llamaba esa doctrina. Y pegó duro en la iglesia en el segundo siglo. Pegó duro. Hacia el año 130, Valentín, uno de sus maestros, que había sido parte de la iglesia del Señor, enseñó eso en Roma. Y sus discípulos igual. Ese docetismo fuerte. Creemos en el Jesús que menciona las Escrituras. Creemos que Jesús es el unigénito del Padre. El Evangelio de San Juan así lo dice, y así nos lo dice, nos lo confirma. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice el texto. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Creemos en ese Jesús, ¿sí o no? Amén. Ese es el Jesús que tenemos que sembrar en la mente de los muchachos también. Ese es el Jesús, y esa es la Biblia que tenemos que enseñarle a los niños en la casa. Hay que enseñarle esa Biblia a los niños en la casa. Enséñale esa Biblia a los niños. Porque como van las cosas, hermanos, como van las cosas en la actualidad, con tanta perversidad que se están haciendo en nombre de la ley, en nombre de los derechos humanos, en nombre de los niños, en nombre de todo hoy, lo aparentemente bueno, al final saldrán Biblias torcidas. Saldrán Biblias torcidas. Yo conozco individuos que aman y están pensando en una Biblia más clara, dicen ellos. Una Biblia más clara, dicen ellos. Cuidado con el concepto de Biblias más claras. Más que traducciones, son perversiones del texto sagrado. Perversiones. Cuidado así que con la perversión que compra, o sea, con la traducción que compra. Tiene que tener cuidado, porque tiempo vendrá cuando van a producir más traducciones liberales, legítimamente liberales, y que van a negar lo que encontramos aquí en el texto sagrado. Creemos en Jesucristo. Esa es nuestra fe. Creemos en Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, nacido, por supuesto, y engendrado antes de todos los tiempos. Y aquí en el verso 15, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. El verso 17, y Él es antes de todas las cosas. Él existía. En el principio el Verbo, dice el Evangelio de San Juan. En el principio, en el inicio ya existía el Verbo. Antes de la creación ya estaba el Verbo. Y el Verbo siempre ha existido. La palabra siempre ha existido. Porque Dios no puede ser un Dios sin palabra. No puede ser un Dios sin pensamiento. El Verbo estaba con Dios desde la eternidad. Y ese Verbo fue el que se nos manifestó hecho carne. No se nos manifestó como carne, sino se nos manifestó hecho carne en el vientre de María. La natividad que se profesa en el mes de diciembre, esa es la natividad que deberíamos recordar y enseñar todos los días en la casa a los muchachos. Esa es la Biblia que debería ser enseñada en la casa a los muchachos. Dios interviene milagrosamente en el vientre de María, la jovencita María, y queda encinta, queda embarazada, sin haber intervenido hombre alguno. La gente, por supuesto, asumió que era hijo de José, porque a José se le anuncia que no la abandonara. José estaba pensando en dejarla, porque era justo, y así que recayera la culpa sobre él, y no muriese María apedreada como debió haber sido en el entendimiento de ese momento.
Pero José era justo, dice, y quería dejarla en secreto, a modo que la culpa recayera sobre él por irresponsable y no hacerse caso de la novia, no hacerse cargo de la novia. Pero el Espíritu Santo se le aparece atrás del ángel y le dice: lo que en ella hay del Espíritu Santo es. Del Espíritu Santo es. Ese es el Dios, ese es el Jesús que creemos nosotros. Amén. Ese es el Jesús que creemos nosotros. El Jesús que nació por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ocurre el milagro de la encarnación en María. Nace verdadero hombre por ser parte del ser humano, María, un ser humano, pero también es completamente Dios por ser engendrado por Dios. En el Evangelio de Lucas capítulo 1 le dice: la sombra del Altísimo te cubrirá y quedarás encinta, por lo cual el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Y eso, el decir que era Hijo de Dios, por lógica, por definición, los judíos lo entendían. En el Evangelio de San Juan capítulo 5, le dicen que Jesús decía que Él era Dios, los judíos entendían legítimamente que Él decía decir que Él era igual a Dios, porque decía que Dios era su Padre. ¿Entendían eso? Él era Dios, porque decía que Dios era su Padre. Si fue engendrado por Dios, por consecuencia, entonces Él también es Dios. Y Él es Dios. El Dios hecho carne. Creemos en ese Jesús. Creemos en ese Jesús y debemos adorar a ese Jesús, porque ese Jesús que dice la Biblia no es solamente hombre, como dice Timoteo 2:5, sino también que es Dios. Es Dios. Por buena obra no te queremos apedrear, sino por la blasfemia de que dices que eres también Dios. Juan capítulo 10. Creemos entonces en ese Dios y debemos confesar en ese Dios. Y cada una de las cosas del pensamiento, la iglesia se apropió de estos pensamientos, de este pensamiento bíblico, y se armó contra la ola de doctrinas equivocadas que surgió durante todo ese siglo, segundo y tercer siglo. Hubo muchos Cristos, como hoy también los hay. El Espíritu Santo. Habíamos hablado la vez pasada sobre el concepto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios también. Es Dios, porque Dios es Espíritu, dice Jesús. Y los que le adoran en espíritu y en verdad deben adorarlo. Dios es Espíritu. Adoramos al Espíritu Santo. Adoramos a Dios, Padre, y adoramos a Jesucristo. Tres personas completamente distintos y en los cuales está la esencia divina en plenitud. La carta a los Colosenses en el capítulo 1 y capítulo 2 dice que le plació al Padre que en Jesús habitara toda la plenitud de la deidad. Y el Espíritu Santo es el Señor, dice el apóstol Pablo también. Cuando escribe a los hermanos en Corintios en su segunda carta, capítulo 3, dice que el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu hay libertad. Creemos en ese Espíritu, que es persona también. Es persona. No es una cosa como se enseña allá afuera. No es una energía eléctrica como se enseña allá afuera. Allá afuera se enseñan muchas veces un Cristo distinto al de la Biblia, un Dios distinto al de la Biblia y un Espíritu distinto al de la Biblia. Nosotros debemos profesar y creer y profesar a este Dios que tenemos aquí y nos presenta en las páginas del Nuevo Testamento. Esta era la doctrina de la iglesia en el primer siglo. Y esta fue la doctrina de la iglesia en el segundo y tercer siglo. Y en esa doctrina murió toda esa gente creyendo. Que murió nuestro Señor Jesús, fue sepultado y resucitó al tercer día. Fue la doctrina de la iglesia a través de los siglos. Fue la doctrina de los que creyeron en el Dios bíblico. Y fue la doctrina en la cual creyeron
aún nuestros abuelos, nuestros indígenas, tras la conquista, y murieron en esa fe. Un tiempo en el cual no existía la Biblia, por supuesto. La Biblia que tenemos en la actualidad no existía, así como la tenemos hoy, estaba relegada. ¿Cuál es el Dios que debemos tener presente en nuestros corazones? Es el Dios vivificador, es el Dios consolador, es el Dios presente en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Padre que no solamente es Dios y se manifiesta como Dios, sino como Padre, y al cual podemos clamar y acercarnos a Él como nuestro legítimo Dios, nuestro legítimo Padre, siendo Jesús quien nos enseña a decirle a Dios, Padre. Dios no solamente es nuestro Dios, Dios también es hoy nuestro Padre, porque así nos lo enseñó Jesús. Y tenemos a Jesús como Señor, como Hijo de Dios, y como Hijo de Dios es Dios también. Y tenemos a ese Jesús que es Dios como nuestro hermano, porque atrás de Él nosotros venimos a participar de la vida divina. Usted y yo venimos a participar de la naturaleza divina, por inclusión. Él por naturaleza y nosotros por inclusión. Así que nosotros ahora somos parte de la familia de Dios, así lo dice el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 2. Somos parte de la familia de Dios. Somos parte de la familia divina por medio de Jesucristo. Y tenemos hoy la garantía que si nos acercamos a Dios a través de Jesucristo, a pesar de todos sus arrastres, mis arrastres, nuestras deficiencias, si nos acercamos en plena confianza de fe a Dios a través de Jesucristo, tenemos la certeza y la seguridad que nuestros pecados son perdonados porque la sangre de Jesucristo es poderosa. Amén. Y tenemos entonces la confianza que Él es nuestro abogado. Tenemos como abogado al Hijo de Dios, al Dios y al instrumento de Dios, Dios mismo, creador de las cosas visibles e invisibles. Y tenemos como cristianos, como creyentes en esto que leemos, la convicción que el Espíritu Santo está presente en nuestra vida todos los días. Todos los días. Contentos por la forma de conducirse usted y muchas veces tristes por nuestra forma mala de conducirnos muchas veces. Pero ahí está presente el Espíritu Santo, tratando de corregirnos, tratando de moldear nuestras vidas, tratar de moldear nuestro mal carácter, nuestras malas actitudes, nuestros malos pensamientos. Como decía nuestro hermano en la oración hoy, que nos perdonara todos nuestros pensamientos oscuros, pensamientos malos, acciones malas, decía en su oración. El Espíritu Santo está allí presente, exhortando y moviendo nuestro espíritu, nuestro yo, a modo que podamos ser movidos a arrepentimiento. Y el Espíritu Santo, tenemos al Espíritu Santo entonces como nuestro consolador. Tenemos al Espíritu Santo como nuestro ayudador, como el intercesor de nuestras oraciones. Así lo dice el texto sagrado. Esa es la fe de la iglesia del primer siglo, fue la fe de la iglesia del segundo y tercer siglo, y fue la fe fundamental del cristianismo a través de los siglos hasta nuestro tiempo, y debe ser todavía. En conjunto, por supuesto, con el cúmulo de doctrinas encontradas en el resto del Nuevo Testamento. Pero esta doctrina debe ser la que debemos enseñar. Esta lectura son las que debemos enseñar. Y esta Biblia es la que debemos enseñar en la casa a nuestros hijos. A sus hijos, nuestros hijos. Para que no crean cualquier cosa que se les dice allá afuera. Dios bendiga sus vidas. Dios bendiga nuestras familias, nuestros hogares. En Jesús, gracias. Luego de haber escuchado este precioso mensaje, nos ayuda en nuestra vida siempre. Vamos a pasar a lo céntrico de la adoración, de lo cual es la cena del Señor. Nuestros hermanos Kendris Beltrán, nuestro hermano Alex Cajina, nuestro hermano Juanerge Caitán, nuestro hermano William Gómez, serán nuestros hermanos que estarán sirviendo a la mesa. Nuestro hermano Kenneth Beltrán
estará haciendo la oración por el pan sin levadura. Oremos. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, gracias por este momento en el cual nos sentamos a la mesa para conmemorar la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que bendiga este pan que simboliza el cuerpo de Cristo Jesús, que fue inmolado en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Ayúdenos a discernir correctamente este mandamiento para que lo podamos hacer dignamente y no indignamente. En Cristo Jesús oramos y gracias damos. Amén. De esta misma manera, nuestros hermanos también estarán sirviendo el jugo de uva. En esta ocasión, nuestro hermano Alex Cajina estará haciendo la oración por el jugo de uva. Oramos. Dios eterno que moras en las alturas de los cielos, damos gracias, Padre, porque nos permitiste venir a adorarte, Dios, y en el cual vamos a estar participando de un mandamiento, Señor, el cual es la cena para el Señor. Rogamos, Dios, de que bendigas el jugo de la vid, que representa la sangre que Cristo derramó allá en la cruz del Calvario, Señor. Esa sangre que limpió todos nuestros pecados, Señor, y nos dio acceso al cielo. Rogamos, Padre, de que nos des la capacidad para darle el verdadero significado a este sacrificio que hizo Cristo Jesús, y ayúdanos, Padre, a discernirlo. Es a través de Cristo en quien oramos y pedimos todo esto. Amén.
Después de haber participado de los sagrados elementos, también vamos a participar de un mandamiento más, el cual es la ofrenda para los santos. Nuestro hermano Kendrick García y mi hermano Emmanuel Domínguez serán los encargados de recolectar la ofrenda. Posterior a ello, nuestro hermano Kendrick García estará haciendo la oración por la ofrenda ya recolectada. Vamos a invitar a nuestro hermano director de canto. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, para darte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, en el nombre maravilloso de Jesús. Entonemos el corito 411. Hay momentos, cantamos. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar de tu amor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar de tu amor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea su nombre. Damos gracias, Padre, porque nos da este maravilloso privilegio de poder ofrendar, Señor, de las bendiciones que usted nos da. Pedimos que sea usted bendiciendo esta ofrenda que ya ha sido recolectada. Bendice nuestras fuentes de ingresos, Padre Celestial, que podamos seguirnos gozando en ayudar a los más necesitados. Sea usted, Padre, usando esta ofrenda según las necesidades de su pueblo. Gracias, Señor, y todo esto se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y seguimos adorando y glorificando el nombre maravilloso de nuestro Dios. Amén, hermanos. Amén. Vamos a invitar a nuestro hermano Lester para que nos dirija con las alabanzas. Les invito por favor que entonemos el himno número 123. Himno número 123. En la cruz. Cantamos. Me hirió el pecado, fui a Jesús mostrarle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendigóme en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ven. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ven.
Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue solo, no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Amén. Y aquel, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo las sombras del Omnipotente. ¿Cuántos nos sentimos seguros en Dios, hermanos? Amén. Cantamos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Dios. Diré al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Diré al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Dios. ¿Y cuántos creemos que el Espíritu de Dios está en este lugar? El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Amén. Cantamos. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Nuevamente, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.
Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Luego de haber entonado esos bellos cantos a nuestro Dios y Padre Celestial, también de haber recibido ese manjar espiritual que viene de lo alto, y de haber participado de los sagrados elementos, y de haber tenido esa comunión bella con todos y con el Padre, pues vamos a ser despedidos con la última oración. Nuestro hermano Mario Iba será el indicado, luego nuestro hermano Lester Araica llevará los anuncios. Poderoso Padre, Dios eterno, agradecido con usted estamos, bendito Dios, por habernos dado la oportunidad en esta mañana de dar y brindar nuestra adoración hacia usted como olor grato y fragante delante de su santa y divina presencia, rogando, oh buen Padre, que usted lo reciba y que no tome en cuenta aquellas imperfecciones que tenemos todavía. Perdónanos, oh Dios, nuestra intención es agradarle a usted, de llevar a cabo esta actividad, bendito Dios, porque es nuestro culto racional delante de usted. Suplicamos su bendición y su protección en estos momentos que ya estamos a punto de salir a nuestros hogares, a diferentes lugares. Que tu mano poderosa siempre se manifieste en su pueblo, Padre, con esa gracia que usted se complace en darle a sus hijos, bendito Dios, como es la salud, la protección que viene de parte de usted y todas aquellas bendiciones que vienen del cielo, Padre Santo. Llénanos, Padre, de tu palabra, de tu conocimiento, para que de esta manera andemos siempre reverentemente delante de usted. Oh Padre, agradecido estamos por todo lo que se ha hecho, por todo lo que nos ha permitido hacer, Padre Santo, de haber cumplido, Dios eterno, esta adoración, y ahora dándole gracias porque ya estamos finalizando, pero gracias a usted nos vamos de este lugar, pero no de su presencia, Padre, con gozo y alegría en nuestros corazones, de saber que hemos sido alimentados con su palabra. Gracias por nuestro hermano que llevó la dirección de la alabanza, la dirección de nuestro hermano del buen orden de esta actividad. Gracias por los orantes, por los servidores, por nuestro hermano que trajo tu palabra, bendito Dios. Pedimos la bendición para cada uno de ellos, Padre Celestial, y que sea usted con ellos y con cada una de nuestra familia. Todo esto, Padre Santo, se lo pedimos, se lo agradecemos, en el nombre poderoso de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Queda con los anuncios nuestro hermano Lester. Dios me le bendiga a todos, hermanos. Una vez más, hermanos, que Dios les bendiga a todos. Amén. Seamos bienvenidos en esta mañana, una mañana